Hola, mi nombre es Heidi Paola Rabia Durán y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el futuro geopolítico de las zonas económicas globales de acuerdo a lo que plantea el profesor Parag Khanna, asesor de estrategia global, en la entrevista que tuvo con Iñaki Gabilondo en Singapur. Primero que nada me gustaría empezar definiendo qué es la conectividad. Básicamente la conectividad son las infraestructuras, lo que nosotros construimos. La conectividad es el torrente sanguíneo en un mundo globalizado, ya que lo alimenta, lo oxigena y lo recorre. La conectividad está construyendo básicamente un nuevo mapa del mundo. Esta fuerza dinámica no solo se limita a nivel nacional, sino que redefine las relaciones internacionales. Yo les vengo aquí a hablar de 5 puntos importantes que fueron los que yo consideré de mayor relevancia o básicamente los que para mí fueron más interesantes. El primero es la conectividad dentro de un país. A esto me refiero a urbanización e internacionalización. Dentro de las fronteras nacionales, la conectividad se manifiesta en la urbanización. Cuando las personas migran a las ciudades, generan un valor económico significativo que impulsa el progreso de toda nación. A nivel internacional, la creación de conectividad transforma las relaciones entre países al facilitar el intercambio de recursos. Para Kanak sostiene que la conectividad redefine nuestras concepciones tradicionales de soberanía política. Hoy el mundo se conecta a través de cadenas de suministros, que a esto se refiere a los mercados y los medios de comunicación. Es aquí donde surge la nueva geografía funcional. Para Kanak, a lo largo de la entrevista, dice que nosotros tenemos que emplear un nuevo vocabulario y en este surge la conectografía, que es el poder de la geografía, y la conectividad nos da este nuevo término. Básicamente esto significa una nueva organización mundial basada en las redes de ciudades conectadas. El segundo punto es el caso de Singapur y la conectografía. En su entrevista, Parag Khanna resalta el caso de Singapur como un lugar que aspira a convertirse en el más inteligente del planeta. Mientras el mapa político mundial no refleja estas aspiraciones, la conectividad se erige como la nueva geografía funcional. Las fronteras nos dicen quién está separado de quién por la geografía política. Por su parte, las infraestructuras nos dicen quién está conectado con quién mediante la geografía funcional. Dado que las líneas que nos conectan superan a las fronteras que nos dividen, la geografía funcional está cobrando más importancia que la geografía política. Por esta razón, la conectividad y la geografía no son elementos opuestos, antes bien se refuerzan la una a la otra. Por ejemplo, Estados Unidos y México comparten una geografía continental, pero su creciente conectividad es la que transforma su división política en un espacio mutuamente estructurado. Esto significa que la conectividad no consiste en separarse de la geografía, sino sacar el máximo provecho de ella. El tercer punto es la inversión en infraestructura y el auge de las megalópolis. Contrario a la creencia popular, el gasto en infraestructura supera al destinado a armas militares, que es algo que se menciona al principio de la entrevista, lo cual me pareció bastante interesante, ya que la conectividad y la urbanización se complementan y se proyecta que para el año 2030 existirán 50 megalópolis en todo el mundo. Algo que quiero recalcar en este punto es que las ciudades dependen de las conectividades que hay entre ellas. Y las ciudades no miden su poder solo por su tamaño, sino por la gravedad de influencia. Regreso al ejemplo de Singapur. Singapur es muy pequeño, solo tiene 5 millones de habitantes, sin embargo está rodeada de megalópolis, lo cual lo convierte en la ciudad más poderosa de todo Asia. Ese era un dato que ni siquiera yo sabía y lo cual me pareció bastante importante. En la conectografía, el mundo está reorganizado en base a las cadenas de suministro, mucho más que en base a las fronteras. El cuarto punto es la conectividad y la geopolítica, hablando en América Latina y en China. América Latina, tradicionalmente marginada en términos de geopolítica, emerge como un actor relevante debido a su creciente conectividad. La habilidad de la región para exportar eficientemente materias primas se convierte en un factor clave en su participación global. El intercambio comercial entre China y América Latina demuestra cómo la conectividad puede transformar las dinámicas globales.
China es hoy el principal socio comercial con más del doble de países que Estados Unidos. China ha sido tan efectivo con su infraestructura y conectividad que se ha convertido en el mayor socio comercial de muchos países de América Central y Sudamérica. El intercambio comercial entre Estados Unidos y México es $1 millón cada minuto. El comercio con México genera en Estados Unidos 6 millones de empleo. Y es aquí también donde nos damos cuenta cómo en la conectografía la conectividad rebasa todo tipo de fronteras. Se trata de usar la infraestructura como una herramienta geopolítica para conseguir tener influencia. Por ejemplo, China tiene 14 países vecinos y lo que quiere él es construir conexiones en todos estos países para así aprovechar las oportunidades económicas. El quinto punto y el último es el futuro, un mundo multipolar y multicivilizacional. Para Canap subraya la importancia del regionalismo en el nuevo orden global. A medida que las fronteras caen dentro de las regiones, también lo hacen para el comercio, la energía, las finanzas, la migración y otros aspectos. Este regionalismo se convierte en la piedra angular de una civilización global, integrando Norteamérica, Sudamérica, el este de Asia, el este de África y Europa como una red interconectada. Ya por último y en conclusión de todo este video, es que la conectividad se erige como la fuerza transformadora que moldeará el mundo dentro de 25 años, que creo que ese es el propósito principal de la entrevista. La infraestructura, las ciudades y las redes de conexión entre naciones se convierten en los elementos clave de una nueva geografía funcional. La conectografía propuesta por el profesor Paracaná nos invita a visualizar un mundo donde la conectividad supera las fronteras, redefiniendo las relaciones globales en una era de regionalismo y multicivilización. Sinceramente me pareció una entrevista bastante interesante. A lo largo de ella fui anotando todos los puntos importantes o los que para mí eran como que de mayor relevancia. Y una vez más, esto me recuerda la influencia que tiene la geografía en este mundo de los negocios internacionales, lo cual era algo que yo no captaba en un principio y que gracias a la materia de geografía de los negocios me he podido dar cuenta cómo es que todos los conceptos, todas las materias se relacionan entre sí para dar apoyo a las otras materias, a los otros conceptos. Es algo que me parece bastante increíble. Entonces, básicamente esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.